Listo. Ok, hermanos, muy bien. Estábamos hablando un poco de este tema acerca del texto en su contexto. Y decíamos, hermanos, que para hablar del texto en su contexto es necesario poder saber la historia. La semana pasada nos quedamos en hasta Abraham, ¿verdad? Y decíamos que una vez que sale una vez que la Biblia habla del Génesis, una vez que la Biblia habla de cómo inició todo, pues podemos ver varias verdades ahí, ¿no? Antes de pasar a explicar la parte de Abraham y de su descendencia, recordábamos que si bien hay hay muchos temas que buscan quitarle la veracidad a la Biblia, como esta parte de la creación, lo de Adán y Eva, lo de la Torre de Babel, lo del diluvio, todas esas cosas dicen, eso no pasó, históricamente hablando no tenemos evidencia de eso, ¿cómo van a meter tantos animales a un barco? Eso no pudo existir. Todas esas cosas se niegan para hablar de la veracidad de la Biblia. Y nosotros decíamos la semana pasada que para responder a esto, decíamos que claramente a pesar de que estas cosas parecieran ilógicas en una cuestión de ciencia o una cuestión más de la arqueología y demás, bueno, la Biblia toma elementos de la historia para hablar de verdades teológicas, ¿sale? Entonces, aunque tal vez no coincidan algunas cosas, y suena ilógico esto del arca de Noé, y suena ilógico esto de Babel, y suena ilógico lo que la serpiente habló y demás, realmente son cuestiones que sí pasaron, ¿no? Hablando científicamente, no podemos negar que la simiente de toda la humanidad vino de una simiente, de dos personas. Eso sí se puede afirmar, ¿no? Hablando históricamente, sí se afirma que hubo un gran diluvio. Hubo un gran diluvio. Muchas culturas, a pesar de que, además de los hebreos, muchas culturas afirmaron un diluvio. ¿Sale? Entonces la Biblia toma elementos de la historia, al menos en Génesis también lo vemos más así también, y sí, también a lo largo de la Biblia, elementos de la historia para hablar de verdades teológicas, ¿sí? Y aunque haya cuestiones ahí que se discutan mucho de la Biblia, no podemos negar las verdades teológicas. ¿Sí? La historia es la historia de la salvación y eso es lo que se quiere enfocar más la Biblia, hermanos. No necesariamente saber eh, con qué elementos Dios hizo al mundo, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Eso no lo quiere decir porque ni siquiera esos términos existían cuando se escribió la Biblia, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de entender para que no nos hagan, no nos cuenten, ¿no? Y al final nos digan, ay, hermanos, que me dijeron esto de la historia de la Biblia y yo les creí y ya me voy a ir de la iglesia, ¿no? Tampoco es eso, hermanos, tampoco es eso, ¿sale? Pero hay que dejarlo así. La Biblia es una historia de la salvación. La Biblia busca dar verdades teológicas y verdades señalando al final a Jesús. ¿Sale? Ese es su propósito original, decíamos la semana pasada. Y dentro de esas verdades tenemos lo de Abraham, ¿no? ¿Cómo inició todo esto con Abraham? Aquí está un árbol genealógico, ¿sí? Decíamos que Dios, una vez que Abraham fue escogido, como parte de donde ahí nacería Israel, donde nacería este pueblo escogido. Decíamos que Abraham no era israelita, Abraham no era hebreo, Abraham era un extranjero que venía de Mesopotamia, ¿sí? Seguramente o probablemente Abraham venía también de probablemente, pues Abraham es un extranjero, para no decir de más. Y después de Abraham, pues ya sabemos, ahí está en la genealogía, tuvo a dos, bueno, no, nada, tuvo una mujer, pero bueno, también acuérdense que se, eh, tuvo un hijo con la esclava de su esposa, Agar. Agar, ¿sí? Y de ahí salió Ismael, ¿no? De ahí salió Ismael, pero para él no era la promesa. E incluso, aunque Ismael seguramente fue circuncidado, hay que decirlo así, también no fue para él la promesa. Fue para Isaac, su hijo, su descendencia.
De ahí, permítanme tantito, hermanos. Bienvenida, hermana Columba. De ahí, hermanos, decíamos que de Isaac sale Rebeca, de Isaac y Rebeca sale Esaú y Jacob, los mellizos, ¿sale? Según lo que narra la Biblia, y después de Esaú y de Jacob, este, se supone que la descendencia iba a ser, o la promesa iba a ser para el primogénito que era Esaú. Esaú rechazó la promesa por un plato de lentejas, según la narración bíblica. Y Jacob, pues bueno, ¿se acuerdan también de esta narración bíblica? Jacob quiere casarse con Lea, la más pequeña. Ajá. Pero, pues su suegro lo engaña, le trabaja 7 años y le dice, aquí en nuestra nación se acostumbra a casarse primero con la mayor y se casa con Raquel, ¿verdad? Entonces, Jacob tuvo dos esposas, ¿sí? Pero después, ahí es todo un relajo, hermanos, ¿verdad? Después, Lea, como no tenía hijos, pues le avienta a su criada también, a su esclava, y también Raquel con la esclava de ella, y pues básicamente tuvo hijos de 4 mujeres diferentes, ¿sale? Esto iba a traer obviamente muchos problemas en la familia, pero de ahí nacen las 12 tribus de Israel, ¿sale? Está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Todos ellos son de Lea. Son 6. Ajá. De Gad, Aser, Silpa, ¿no? Una de las esclavas. Y de José y de Benjamín es Raquel, ¿no? Son hijos de Raquel y de Jacob. O después de Jacob se le pone por nombre después Israel, ¿no? Y de Bilhad, Saledán y Neftalí, ¿sí? Y de José, pues ya saben la historia de José, que ahorita lo vamos a ver un poquito más. Nace Manasés y Efraín de su esposa egipcia Asenat. Entonces, así ustedes pueden ver, corroborar desde Génesis. Ahí está incluso las citas ahí al lado. Me gustó mucho este árbol genealógico de Abraham porque al lado te da las citas de cada generación, ¿no? Génesis del 12 hasta el 41. Que cuando acaba Génesis es donde se narra los hijos de José, el de la túnica de colores, ¿verdad? Entonces, no sé, y ya decíamos la semana pasada que de donde nace la descendencia de David, o de donde nace David y de ahí próximamente va a nacer Jesús, es en Judá, ¿sí? Judá, que es uno de los hijos de las 12 tribus. Y ya veíamos un poco la semana pasada la historia de Judá, ¿no? Yo realmente, muchos diríamos, ese es el tatarabuelo de Jesús. Y era un hombre bien raro, ¿no? Que pecó fuertemente. Y sí, de ahí viene Jesús. Hay que decirlo así. De ese momento vino Jesús. ¿Sale? Entonces, hasta ahí queda, ¿no? Hasta ahí veíamos la semana pasada un poco con Abraham. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de un poquito de José, ¿se acuerdan también? José, este hijo de Jacob, no sé si ustedes lo ven ahí en Génesis pueden ver su historia. Jacob tiene un favoritismo por su hijo José. Después, evidentemente, sus hermanos, y fíjense, los hermanos de José lo venden como esclavo, según en la narración de Génesis. Y después de que lo venden como esclavo, pues llega a parar Egipto y llega a parar injustamente a la cárcel. Y después, ahí hasta después de un buen tiempo, se acuerdan de José y empieza a interpretar el sueño del faraón de Egipto, ¿no? Ah, después de eso, hacen a José el segundo más importante de Egipto. Y gracias a eso su familia sobrevive, ¿sale? Entonces hay una película así animada. De hecho, estas imágenes son de esa película.
Está una que es del mismo estudio que es de películas, que es también la de la historia de los 10 mandamientos, más bien de la historia de el Éxodo, ajá, con Moisés, y también ese mismo estudio hizo esta película animada de José, ¿sí? Las pueden ver, están en internet, ajá. Creo que hasta en Netflix están, ¿no? Entonces esa es la historia. Ahora, ¿por qué saco la historia de José? Porque esto va a conectarse muy fuertemente con lo que va a pasar después con Israel para poder darle seguimiento a lo que siguió. ¿Sale? ¿Por qué? Porque obviamente José salva a su familia, sus hermanos, su papá vienen a vivir a Egipto, ¿sí? Y ellos, Dios los bendice y se hace una gran nación. De esos 12 pues empezaron a tener muchos habitantes en esa nación, ¿sí? Y el faraón, el primer faraón que tenía favor con José, pues no tenía ningún problema de que los hijos de Jacob y todos los israelitas vivieran ahí. Ajá, todos los hebreos vinieran de ahí, no tenía ningún problema. Pero ya después hubo otro faraón que se llamaba Ramsés. ¿Si era Ramsés? No. Bueno, no nos dicen como tal su nombre. Pero después obviamente Ramsés el que sigue, probablemente Ramsés II, su papá de ese faraón es el que oprime a Israel y de ahí ya saben lo demás, ¿no? Israel siendo esclavos, primero salvados y después siendo esclavos, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, hermanos? No, yo creo que algunos ya se saben mucho esta situación, ¿no? Toda esta historia, todo esto para poder... Pero es necesario poder acercarnos a la historia de Israel para poder entender esta parte histórica, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es así como llega Israel a Egipto, según lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Hasta aquí todavía saben hasta dónde vamos? Apenas vamos iniciando Éxodo. ¿Sale? Hasta Estamos al final de Génesis. estamos a final de Génesis e iniciando el libro de Éxodo. ¿Sale? Hay una parte, pues, que creo que puede ser importante. Sí, Cuando hermano. Jacob bendice a los hijos de José, a Ah, sí. Manasés y a, ¿quién era el otro? Efraín, ¿no? Efraín. Aquí están. Efraín. Ajá. Y esto es importante porque los bendice a ellos, le quita la primogenitura ahora al primero de sus hijos. Ajá. Que cruza las manos, ¿no? Así. Sí, Ajá. Ajá. entonces bueno, leyendo la historia es interesante todo lo que hizo aparentemente Jacob, pero conducido por el Señor, ¿no? Entonces es algo Mm. importante ahí. Sí, claro, y y esa parte que usted menciona, pues básicamente nos muestra justamente que independientemente de quién nació primero, quién es después, incluso también es lo que le reclama después José, ¿no? Oye, papá, te equivocaste, ¿no? Porque él es el primogénito. Y dice, no, no, pues no me equivoqué. Así lo hice yo. Es a propósito, justamente. ¿Sí? Que independientemente de quién nace primero, quién nace después, pues el Señor tiene gracia y misericordia de quien quiere, ¿no? Entonces, es algo, sí, muy interesante en esa parte. Y de hecho, así termina Génesis, hermanos, ¿no? Así termina Génesis diciendo justamente José, este, ustedes, como a sus hermanos, a todo lo que él vivió, ustedes creyeron que a mí me hicieron mal, ¿sí? Pero Dios lo transformó para bien. Así termina Génesis. Como el hombre, el ser humano, constantemente la va regando. Ustedes pueden ver en todas estas genealogías cómo Abraham la regó. Isaac también la regó. Saúl y Jacob también fallaron, ¿sí? Y también Judá, José, todos los hermanos fallaron, ¿sí? José se mantuvo fiel, gracias a Dios. Aunque también, pues él no hizo nada ante el favoritismo de su papá, ¿verdad? Pero también falló en ese sentido, ¿sí? Y aún así, Dios, en medio de sus fallas, obra y transforma las fallas en algo después bueno, ¿no? No significa que, ajá, sí, hermano Manuel.
Es interesante ver que aquí el Señor no ocupa seres humanos perfectos, No, sino de lo imperfecto saca lo bueno. exacto. Sí, así es, hermano. Ese es el mensaje claro de Génesis. La iniciativa siempre va a ser de Dios. Dios no olvida su pacto y lo va a seguir continuando. Ese mismo mensaje se va a seguir continuando en Éxodo, ¿sí? Es en Éxodo, hermanos. Y vamos entonces a ver un poco del Éxodo, ¿sale? No vamos a ver todo, vamos a hacerlo todo así como muy rápido. Porque la historia de Israel es muy amplia, hermanos. Pero aún así yo les invito a que puedan leerla después. Mm, Muy bien, ya saben, en el Éxodo, ya dijimos, se mantienen como esclavos a los hebreos, ¿sí? Según lo que dice y se narra en Éxodo, el faraón tenía miedo de que, como ya eran muchos israelitas, no se me vayan ellos a venir encima, ¿no? No se me van a venir los israelitas encima de los egipcios. Así que mejor los esclavizamos antes de que sean más. Y ustedes incluso pueden ver, yo sé que en Semana Santa ponen las películas y empiezan a matar a los primogénitos. No, empiezan a matar a los niños, a los bebés. Imagínense, ¿no? El decreto del faraón de matar a los niños menores de 3 años para que justamente esto no crezca, no haya tantos hombres que son los que tienen la fuerza y los que justamente forman ejércitos para que después los israelitas sean una nación fuerte. Entonces por eso Egipto, los egipcios empiezan a matar, a esclavizarlos. Fue algo horrible, hermanos, fue algo horrible. Y empiezan a matar a los niños, a los bebés. ¿Sí? Algo horrible y algo que dice la escritura, ¿verdad? Obviamente después Dios dice en el misma escritura en Éxodo que Dios atendió al clamor de su pueblo Israel y se acordó de su pacto. ¿Sí? Así dice el texto en Éxodo. Y Dios prepara a un salvador, a un libertador para los israelitas, perdón. Prepara un salvador para los israelitas y ya saben todo lo demás, ¿no? Moisés, también eh, elegido por Dios, hebreo, que tiene una educación en Egipto, ¿sí? Lo adoptan la hija del faraón. Entonces yo creo que eso ya, si ustedes ya vieron la película de ahí, una película animada, pues yo creo que ya se lo saben. Incluso hay muchas películas, ¿no? Hay incluso otras películas que ya nada que ver con la historia de la bíblica, pero al menos en la parte de la historia del Éxodo, pues creo que es una de las más conocidas también, a pesar de que no seas cristiano, es muy conocida, ¿verdad? Ya saben las 10 plagas de Egipto, ¿sí? La advertencia al faraón de parte de Moisés es, si no liberas a mi pueblo, vendrán todas estas plagas aquí contigo. Y empiezan, pues ya saben, la primera plaga fue la sangre, la segunda las ranas, la tercera los mosquitos, la cuarta creo que lo de las... No, las langostas fueron después. Ujú. Y la muerte, la epidemia en el ganado, las úlceras al pueblo, tormenta de granizo, las langostas, la oscuridad total en Egipto y al final la muerte de los primogénitos, ¿no? Sí, es bien chistoso. Bueno, no es chistoso, sino es más como muy contraproducente, ¿no? Los egipcios mataron a los primogénitos y a los niños y ahora los egipcios veían ahora eso en su pueblo. Eso hace que después el faraón diga, que sálganse, entonces sí, ya vayan, vete tú con tu pueblo, Moisés, y pues ya sabemos lo demás, ¿no? Esta creo que es una escena épica, hasta luego hacen bromas de esto, de la separación del Mar Rojo y para que ahí atravesara Israel. Y ahí se podría decir que a partir de ese momento, hermanos, en cuanto a una verdad teológica, Dios quiere comenzar su pacto, el que sean una nación una vez que salieron de Israel. Convertirse en una nación. ¿Sale? Se cree que es probable que entre 2 o 3 millones de personas salieron de Egipto hacia el desierto. Y esto es algo impresionante, hermanos. Imagínense
2 o 3 millones de personas en el desierto. ¿Cómo conseguirían agua? ¿Cómo conseguirían comida? ¿Cómo conseguirían todo lo necesario? ¿Sí? Se cree que para que al menos a la semana viviera Israel en el desierto, necesitaban un ferrocarril total con todos sus vagones llenos de agua, ¿sí? Solamente fue por obra de Dios que este pueblo podía seguir, ¿no? Por obra de Dios este pueblo podía seguir. Entonces, hasta aquí es la parte del Éxodo. Y después vemos que está Israel en el desierto, ¿no? Es el inicio del proyecto de nación que Dios quería para ellos, ¿sale? Dios quería que ellos fueran una nación fuerte, que fueran la nación escogida, la promesa que él había escogido para ellos, ¿sí? No sé quién me pueda leer justamente Deuteronomio 10 del 12 al 13, hermanos. Para justamente ver ese propósito que querían, que quería Dios para con Israel, que fue que Moisés justamente se lo quiso expresar a Moisés. Ujú. ¿Quién lo puede leer, hermanos? 12, ¿qué es? Ajá, es Deuteronomio 10 del 12 al 13. Dice así: Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Ujú. que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengáis prosperidad. Muy bien, gracias, hermano. Si se dan cuenta, el inicio de Proyecto de Nación, obviamente, además de que fueron una nación grande, próspera, una nación diferente, moralmente buena y todo lo bueno. Ajá. ¿Cómo vendría eso, hermanos? No si fueran una nación dominante, una nación grande. Vendría si ellos cumplen los mandamientos de Dios. ¿Sí? Esa era la idea de nación, del proyecto de nación que quería Dios para ellos, que fuera una nación diferente, una nación obediente, una nación que pudiera ser justamente, una nación que pudiera justamente ser ejemplar, ¿sale? Que obedeciera, una nación pura. Ahora, en el desierto, ¿cumplieron con eso, hermanos? Fíjense, eso es algo bien interesante. Si ni en el desierto pudieron cumplir el proyecto de nación de obediencia, ¿cómo lo van a querer hacer cuando tengan todo, no? Los monumentos, las murallas, las puertas, cuando sean así de prósperos, ¿cómo van a hacerlo, no? Entonces es algo bien interesante. Igual podemos así como relacionarlo con nuestra iglesia. Si a lo mejor con nuestra iglesia así de pequeñita, luego no podemos hacer la voluntad de Dios y sus mandamientos, ¿cómo lo haremos cuando seamos una iglesia grandísima, no? Todo comienza en el desierto. El desierto fue justamente esa preparación, ¿sí? Pero incluso podemos verlo así que el desierto tiene algo muy simbólico a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Hasta para Jesús, el desierto fue su preparación también, el tiempo de prueba, ¿sí? Y pues, ¿qué pasó? El pueblo no pudo, no lo logró, falló, ¿sí? E incluso, fíjense, eso es bien interesante. Imagínense a Moisés, nunca, que tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Es que Moisés era de un carácter bárbaro, aunque aparentemente no podía hablar bien, era tartamudo, pero era de un carácter, lo vemos cuando mató al egipcio, lo vemos cuando le responde al Señor, cuando a su llamamiento, dice, ¿por qué yo Ah, voy sí. a ir ante el faraón? O sea,
cosas que vamos viendo, su carácter era durísimo. Ujú. Por eso es que Dios lo castiga, no entrando a la tierra prometida, porque no tenía por qué haber golpeado la roca. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, hermano, pero fíjese que a pesar, como usted dice, a pesar de su carácter, Dios también lo escogió por ese carácter, ¿no? Sí, Porque sí, porque estaba a sus espaldas una nación grande. ujú. Sí, dice ahí justamente, no sé si alguien pueda leer Deuteronomio 34:10 para que vean justamente que, bueno, no sé si es en ese pasaje específico donde dice Deuteronomio que no hubo un profeta igual para Igual que él. Israel. Ajá, Sí. ¿no? ¿Quién lo puede leer, hermanos? Yo, hermano, Sí, hermana. nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ujú. Fíjense, ¿no? Como dice el hermano Manuel, tenía un carácter fuerte, era un carácter impetuoso, ¿verdad? Era, o sea, un carácter impulsivo, ¿no? Cuando ve a Israel, inmediatamente lo que hace es enojarse y aventar las tablas al piso y romperlas, ¿verdad? Pero aún así dice, no hubo un profeta como Moisés, ¿sí? Nunca más hubo más un profeta así, ¿sí? Entonces, Moisés tenía que tener esas características porque era un líder de una gran nación. Simplemente estamos viendo qué cantidad de gentes, tres, acabas de decir, se me fue ahorita como 3 el número, millones, ajá. 3 Sí, millones de personas. Imagínate para ser líder de una nación tan grande, Ujú, pues tenía que tener esas cualidades. Por eso Dios lo eligió. Además, pues él conocía su corazón también, ujú. las características que Dios veía en, en, en Moisés. Sí, sí, hermana. Y podemos decir que Dios formó esas características en Moisés desde antes, ¿no? Mandándolo a que estudiara en Egipto, mandándolo a todas las circunstancias, como ya decíamos una vez cuando estudiamos una parte de esto en Hechos, todas las circunstancias fueron moldeadas para que Moisés tuviera justamente ese carácter. Y fíjense, aún así con todo ese carácter, pues el proyecto de nación no triunfó en los de Israel, porque pues también era una nación difícil. También era una nación difícil, ¿no? Y aún con el... imagínate, Sí, hermano. 3 millones de gente con distintos caracteres y todo. Sí. Oye, ¿y cómo crees que no lo le haya sacado de quicio? Pues sí, Bajar y cómo están no. haciendo el becerro, no, hombre. Sí, Entonces, no. yo creo que Y ahora sobre en la todo que actualidad, tenía, sí, yo creo que ahora en la actualidad, si un pastor ve cosas erróneas de la iglesia, explota. Sí, Sí, se renuncia, ¿no? sí, ¿no? Y Renuncia. sobre todo la influencia que había tenido la cultura egipcia sobre el pueblo, ¿no? Ujú. Porque muchos ya adoraban a dioses, se Sí. habían alejado de Dios, entonces era mucho más difícil, ¿no? Ujú, Algunos todavía guardaban el conocimiento de Dios, pero muchos se habían olvidado de Dios y se ujú. habían inclinado a los dioses egipcios. Sí. Sí, 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 hermana. Había muchos que seguramente, porque también es lo probable, lo más probable, o bueno, lo que dicen que probablemente también sucedió es que no solamente salieron hebreos, también se han de haber ido egipcios con ellos, ¿no? sí, No, entonces, es interesante esta parte del desierto, ¿no? Es muy interesante. Es interesante cómo de aquí de Génesis hasta Deuteronomio ustedes van a ver un buen de cosas con respecto a querer implementar ese proyecto de nación en el desierto, pero sí, lamentablemente no pudo darse, ¿no? E incluso dice, todos aquellos que salieron del desierto, dice la escritura, no vieron la tierra prometida. Los que salieron no la vieron jamás, o sea, ¿no? Moisés sí tuvo el privilegio Recalcando, de verla, ¿eh? perdón, Lo- recalcando lo que acabas de decir,
Sí, hermano. que tal vez Egipto, no solamente de egipcios, sino de otras naciones, Ah, oh, no también. recuerdo el pasaje, el versículo, y decía que extranjeros que se habían venido con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ujú. Sí, seguramente sí, también, hermanos. Hermana, habría que checar ese dato. A ver que ahí sí nos puede echar luego la mano para ver dónde, si está en ese texto. Yo no recuerdo, ¿eh? Yo no recuerdo, pero pues, sería muy bueno, ¿no? Corroborarlo. O sea, habla de extranjero, pero porque no eran del pueblo de Dios. Por eso es que le llaman extranjeros. Ujú. Sí, 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 hermano. Sí, sí, sí. A- a- eh, habría que checarlo. Pero bueno, para avanzar, hermanos, entonces vemos esto, ¿no? E incluso ahí en el desierto no se pudo hacer este proyecto de nación. Muere Moisés y es ahí en Deuteronomio donde acaba esta historia y comienza justamente lo que después conocemos como la conquista de Israel en Canaán. ¿Sí? Ahí donde tenías la figura última, ¿Ah, sí? me hizo recordar que Moisés tuvo el privilegio Sí, de ver de la ver, tierra. de ver la tierra. Sí, No entró, no pero la entró, vio. pero la vio, exacto. Sí, sí, sí. Sí, pues Dios ahí tuvo gracia con Ahí como Moisés. lo pusiste sentado, dije, ahí está viendo la tierra prometida. No Claro, entró porque así lo determinó el Señor. claro, claro, sí, hermanos. Entonces, justamente así termina el libro de Deuteronomio con Moisés viendo la tierra prometida y pues no accediendo a ella, y mostrando que pues Moisés fue un profeta, fue el profeta de Dios, ¿no? Eh, muy bien, después de ahí vamos a Israel en Canaán, ¿no? Muere Moisés, pero ya desde antes se había escogido quién iba a ser el sucesor de Moisés, ¿sí? Era Josué, Josué. Josué exacto, ¿sí? Y vemos ahí que obviamente también es como un nuevo proyecto de misión, ¿no? Sí, un nuevo líder, un Exacto, nuevo espíritu. O sea, todo vuelve a empezar nuevo, a ver si así entendían. claro, Pero al ¿no? final de cuentas no entendían. Aquí algo importante que decir, hermanos, es que el pacto de Dios con Abraham, el primer pacto, ese pacto que hizo con Abraham, Sigue. ese sigue, ¿eh? Pero al menos el proyecto, al menos el plan, pues aquí parece que vuelve a retomar nuevamente, ¿no? Como dice usted, hermano, desde el inicio. A ver, vamos a ver si así funciona, ¿no? Y es justamente, de hecho, incluso hay cosas en el texto de Josué que afirman esa idea, ¿no? Los judíos ahora pasando a través del río Jordán, no, ya no del mar Rojo, sino del río Jordán y Dios también separa las aguas y ellos pasan para poder después conquistar Canaán, ¿no? Por eso así por les digo que parece como nuevamente así como un nuevo plan, pero sigue siendo el pacto el mismo, ¿no? Buscan conquistar Canaán, recuerden que Canaán era un lugar ahí también cerca de Palestina, es lo que es Palestina hoy en día. Y bueno, Canaán también era una nación idólatra, una nación terriblemente, eh, moralmente mala, ¿sí? De hecho, habían sacrificios de niños también. Volvemos a esto mismo también con Egipto, ¿no? Siguen teniendo esta moralidad perversa como nación, mataban a sus niños para ofrecerlos como sacrificio y eran una nación moralmente perversa, perversa. Por eso, cuando ahora con Josué, que van a entrar a la tierra de Canaán, por eso les piden que destruyan todo, ¿sí? Para que se inicie este proyecto de nación, que maten a todo, hasta los animales, ¿no? Hasta los Sí. animales. Hasta, entonces, Puede, se puede considerar también como un libro de esperanza, ¿no? El de Josué, ujú. Sí, porque sí, es una nueva esperanza. exacto, Aunque si vemos desde el principio es la misma esperanza que tenía claro, de redención, ¿no?
Claro, sí, puede ser también de esperanza, pero sobre todo también de confianza, ¿no? Porque de Sí, hecho Josué 1:9, ¿qué es lo que nos dice? Mira que te mando a que te esfuerces y y seas seas valiente. valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿no? Entonces, ese proyecto nuevo de nación, pero ahora con Dios, ¿no? Con confianza en Dios, dice Josué también, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Entonces, Uno, realmente. nueve. Ajá. Entonces realmente esa idea de nuevo proyecto, esa idea de conquista es sí ahora hacerlo, pero con Dios, ¿no? Confiando plenamente en Dios. Estas son las verdades teológicas, hermanos. Y esa es la historia, además, detrás de esa verdad, ¿sí? Entonces vemos la conquista en Canaán. No que destruyeran todo, ¿verdad? Que destruyeran absolutamente todo, que mataran a todos. Y obviamente a pesar, hermanos, a pesar de que ya ellos se establecen como nación ahí en Canaán, pues ellos siguen fallando, hermanos, siguen fallando como nación de Israel, ahora ya con la tierra prometida, ¿no? Fíjense, eso es algo muy claro. Y ustedes lo pueden ver incluso en Jueces, ¿sale? Pasamos de Josué, vamos luego a Jueces, donde cuando se establece la nación, no se ponen reyes. Es algo que hay que retomar. Cuando inicia Israel no había reyes. ¿Quién era el que gobernaba? Dios. Dios era el que gobernaba. ¿Sale? Por eso había jueces. ¿Sí? Y esos jueces eran más como líderes o, ¿cómo decirlo? Militares, líderes militares, para justamente evitar que las naciones alrededor que querían estar ahí en Israel, querían conquistarlos, pudieran hacer lo posible para que ellos no fueran conquistados. Entonces todos esos líderes los ponía Dios, ¿no? Y ustedes pueden ver a Débora, pueden ver a Gedeón, a todos esos jueces, ¿sí? Es lo que narra. Pero aquí me puede leer Jueces 2 del 11 al 13, hermanos, para poder entender un poco esta parte de que aún con la tierra prometida, Israel no entendió, no hizo caso, hermanos. ¿Qué pasó aquí? Jueces, por favor, hermanos, Jueces 2 del 11 al 13. Después, los hijos de 10, ¿verdad? No, 11 al Juez, 15, ¿verdad? ajá. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Arob. Ujú. ¿Ya vieron, hermanos? Estos Israel, pues a pesar de que Dios les dijo destruyan todo lo que no está a favor de mi voluntad, todo las religiones, los extranjeros, todo, a pesar de que Dios les ordenó que se alejaran de todo eso también, pues ellos seguían teniendo esta idolatría, ¿verdad? Y seguían buscando a estos dioses de otras naciones. Y ustedes van a ver eso constantemente en el libro de jueces, ¿sí? Dios les ayuda en medio de su angustia, pero ellos están bien por un pequeño periodo de tiempo y regresan otra vez a la idolatría. Dios manda angustia, otra vez claman, Dios les ayuda y otra vez están bien, pero otra vez regresan así a la idolatría. Eso es algo que pasa en jueces constantemente, hermanos. Jueces. Incluso hasta Sansón, ¿no? Sansón fue uno de los jueces. Ustedes pueden ver ahí la historia de Sansón en el libro de jueces, ¿sale? Hasta este hombre de Dios que había hecho votos con Dios, ¿sí? Eh, que pues básicamente fue encomendado a Dios para su servicio, también falló, ¿sale? Y bueno, al final como que medio se redimió, pero bueno, al final la redención es por Cristo, ¿verdad? No es por algo que hizo Sansón.
Y al final, pues bueno, muere destruyendo a los filisteos, pero al final, pues también falló. Ujú. Y eso es lo que vemos en Jueces. Y al final, ustedes pueden ver, después de Jueces nos vamos a Samuel, ¿sí? Samuel fue el último de los jueces que se implementó, ¿sale? Uno de los jueces que se implementó. Si se acuerdan, Samuel fue desde muy pequeño entregado al templo, a su servicio. Su madre, Ana, si no mal recuerdo, su madre Ana quería un niño, quería un bebé, quería un hijo a como diera lugar y hay una oración que hace esta Ana y Dios le da a su hijo. Pero lo que hace es entregarlo directamente al templo para su servicio. Este pequeño niño, pues bueno, desde muy pequeño escucha la voz de Dios para su servicio y se vuelve un buen juez, ¿no? Para Israel. Sin embargo, este hombre, a pesar de que era un buen juez, un gran juez, ¿sí? Este pone a sus hijos, ajá, para que estén al servicio del templo, Samuel. ¿Y qué pasa? Pues estos hijos de Samuel, hijos de Samuel, actúan mal, ¿verdad? Dice ahí el texto que incluso metían a las mujeres al templo y tenían relaciones con ellas, ¿no? Y que incluso las ofrendas que daba el pueblo se las comían. Entonces, vemos ahí básicamente que el pueblo de Israel No, no... pero no, no era Eli. No, no era Elí, Ah, perdón, ahí me equivoqué. sí, porque Samuel Ese, no, ese era Elí. Samuel. Ese era Elí, Elí, era Elí. Pero también sí, También los que sí me acordé, los que aún así también los hijos de este Samuel también, pues no fueron buenos hijos, ¿no? A eso me... Sí, yo creo que me confundí, hermanos, perdón, sí tienen sí, razón, me Te confundí. confundiste, sí, en realidad los hijos de Samuel también pecaron, También pero pecaron, de los que estás sí. hablando son los hijos de Eli. sí, tiene Sí, razón. esos fueron los que hicieron más desastre, los hijos de Elí, Exacto, sí, aún dentro del templo, ¿no? sí, Y tiene razón, comieron y porque ellos eran más carne del y todo, ¿no? sacerdocio, ¿verdad? Sí, Y los otros no eran del sacerdocio. Sí, tiene razón, los confundí como eran malos. Yo dije, te pues fuiste por los los malos. voy por los malos y también los hijos eran malos y como Como eran malos, arrasaste parejo. arrasé parejo, sí, hermanos, me equivoqué, tiene razón. Sí, como los confundí, como eran hijos de alguien, importante y hicieron lo malo, pues sí, por eso me confundí. Tiene razón, sí, eran diferentes. Bueno, al final no quieren a estos hijos de Samuel y el pueblo que dice queremos un rey, ¿sí? Sí, Queremos un rey. Samuel dice, voy a ir a Dios para ver si esta es su voluntad. Y Dios le dice, bueno, no te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. Y al final, pues sí tienen un rey, ¿sí? Pero Samuel les advirtió, el tener un rey no les va a dar bendición, sino que al contrario, ese rey o esos reyes que van a venir los van a oprimir. Ya no van a vivir con tanta libertad, porque incluso antes de los reyes hermanos, pues cada quien tenía su lugar de tierra, ¿sí? Cada quien tenía sí, sus tierras, no había nadie, y ahora las tierras se vuelven para el rey, ¿sí? Entonces, eso, y empiezan a oprimir los reyes y a quitar sus sí, tierras al pueblo de Israel. Eso es después. sí, Dice, porque no es lo mismo un rey al rey de los cielos. O sea, sí, claro. porque el rey los oprimía, el tipo militar. Ujú. Sí, hermano, y se los advirtió Samuel. Les dijo, si ustedes quieren un rey, pues adelante. Pero aténganse a las consecuencias. Aténganse a las consecuencias. Samuel muere. Y pues ahí, bueno, no, todavía no muere ahí. Más bien, Samuel unge al primer rey de Israel. Y es donde ya entramos con la parte de la monarquía. ¿Sale? Sí, La monarquía. Saúl, al parecer era el rey perfecto, hermanos. En apariencia. En apariencia era el rey perfecto.
Era rubio, alto, de ojos bonitos, ¿verdad? Este, era fuerte, tenía facha de líder. Pero, pues realmente este hombre, pues con el tiempo empezó a perder, pues su propósito. Este hombre no fue conforme al corazón de Dios. ¿Sí? E incluso, militarmente hablando, hermanos, hasta militarmente hablando, no era no era tan fuerte, así como el protagonista que ven ustedes en las películas, así que el que mata a todos y que no le da ni una bala y que sigue después de tantas batallas, sigue así bien fresco y hasta huele bonito. Así, no era así Saúl, ¿no? Al final él no era tan fuerte y tan poderoso y era muy iracundo también, muy impulsivo y muy inseguro también. Si ustedes lo pueden ver la narración bíblica, aquí ya estamos después de Samuel, estamos en primera de Samuel, un poquito ya segunda casi también de Samuel, ¿no, hermanos? Entonces, vemos a Samuel, ¿sí? ¿Cómo era? Ustedes pueden ver el carácter de Samuel. ¿Quién me pudiera leer ahí también primera de Samuel 15:23, hermanos? Ahí en su palabra. En la palabra de nuestro Dios. Primera de Samuel, perdón, Sí, primera de Samuel, hermana, 15:30. 23. 15:23. Porque como pecado, perdón, voy a empezar a leer. Sí, hermana. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ujú. Eso le dijo el profeta Samuel a Saúl. Ajá. Lo desechó, ¿no? Dios desechó a Samuel. Digo, a Saúl, perdón. Dios desechó a Saúl como rey. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no, el proyecto de monarquía ejemplar no pasó del primer rey, hermanos. No pasó del primer rey. Saúl, Lo dejó peor, sí, sí lo dejó ¿no? peor. Saúl falla como rey. eh, y el proyecto de la monarquía es como se dice, hermanos, fue peor todavía que cuando estaban sin rey, ¿no? Entonces, eso pasa con Samuel y por eso se elige después a un rey. Bueno, no se elige, sino que Dios es el que elige, ¿no? Porque al Ujú. final sale David. Creo que David es uno de los reyes que más se conoce de la Biblia. Es el rey conforme al corazón de Jehová. Pero no solamente militarmente hablando, hermanos, era bueno, era fuerte, ¿sí? O bueno, hábil militarmente hablando, sino también en una cuestión poética, en sus salmos teológicos, doctrinalmente, podemos ver cómo David conocía muy bien a Dios, ¿verdad? Y cómo incluso al ver la naturaleza, constantemente los salmos hablan de la naturaleza de Dios para dirigir, de la naturaleza para dirigirnos a Dios, ¿no? Entonces, no, el rey David, perdón, eh, un hombre conforme al corazón de Jehová. Y bueno, este es el hombre que eh, sale como rey en vez de Saúl. Y después vemos a Salomón, la persona más sabia del mundo. ¿Sí? Estos dos reyes creo que se conocen muy bien en la historia de Israel. Y hay que decirlo aquí, hermanos, en estos dos periodos del rey fue el periodo de Israel de la monarquía más esplendoroso, ¿no? Con más esplendor de la historia de Israel, ¿verdad? De hecho, tan esplendoroso que incluso ustedes pueden hablar hasta con judíos actuales, van a decir, ay, quisiera estar ahí. Los judíos van a decir, quisiéramos estar en ese momento esplendoroso. Y muchos todavía creen que va a ser así también, ¿no? Aquí en la tierra.
quieren que piensan que va a ser así de esplendoroso el reinado después, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, estos hombres fallaron también. Hay que decirlo, ¿verdad? Saúl, ya vimos, él falló y decía ahí que la adivinación. Saúl dejó de confiar en Dios y fue al más extremo, que es confiar en esta mujer adivina, en las fuerzas espirituales malignas, ¿no? Con Hulda, ¿verdad, hermana? ¿Dijo usted? ¿Lo que me dijo? Es que no lo oí. Las fuerzas malignas. Ah, maligna. Sí, sí, hermana. Sí, sí, realmente fue con fuerzas malignas. Y ese texto en 1 Samuel 28, donde se supone que el espíritu de Samuel le habla desde el más allá a Saúl, bueno, es muy controversial. Obviamente la teología reformada habla y dice que no fue un espíritu, que no fue Samuel, porque los muertos mueren y ya no regresan, sino que obviamente fue un espíritu maligno que aunque dijo verdades, dijo lo que iba a pasar, pues al final no era Samuel, era ahí una fuerza maligna que cooperaba con la adivinación. Ujú. Entonces, ese es uno. Samuel falló fuertemente. Este David falló también fuertemente, hermanos. ¿Sí? Segunda de Samuel 11 nos habla de David, cómo ve a Betsabé y llega hasta justamente a matar a su esposo para poder tenerla. Y cayó fuertemente, ¿no? Así como Jonás lo vimos ayer, así como Jonás cayó a lo más profundo de su noche oscura ahí en el interior del pez, también David cayó en lo más profundo con consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Y no hablemos también de Salomón, otro que se volvió idólatra. ¿Sí? Primera de Reyes 11 nos habla de que pues tuvo tantas mujeres, ¿sí? Tantas mujeres que hasta pues ni modos de... Si luego para complacer a una mujer, ¿cómo es difícil, ¿verdad, hermanos? Ahora imagínate complacer ¿cuántas mujeres eran? No sé si recuerden el número, hermanas. ¿Como 500 decía la Biblia? 1000. 1,000 mujeres. Mil Mil mujeres. mujeres. Mil mujeres. 600, ¿qué? Permíteme, déjame acordar. Sí. 600 concubinas y las demás eran Es, reinas o no sé. esposas, ¿no? Sus Esposas. Ajá, concubinas y algo las así. otras esposas, sí. Sí, ¿no? Ajá. Imagínense, hermanos, complacer a las 1000. Y luego si las concubinas eran idólatras, pues obviamente también adaptó mucho de su idolatría. Y hasta en el templo estaban los ídolos. Sí, Sí. Ajá. eso Entonces, sí. entonces, si se dan cuenta, los tres hombres, aún en el esplendor de David y Salomón, fallaron. ¿No? O sea, no se parece mucho estas historias desde el Génesis. Vemos toda vez que constantemente están fallando. Nada más que aquí tienen más dinero. Sí, Fallaron, pero aquí tienen más dinero y tienen más poder. Ajá. Entonces, Dios siempre tiene que tener la iniciativa, hermanos. Y Dios siempre recuerda su pacto. Porque los hombres fallan constantemente. Hombres y mujeres fallan constantemente, hermanos. ¿Sí? Entonces, para retomar, hermanos, esta parte de la monarquía, los reyes de Israel, pues tenemos, ya dijimos, a Saúl. Después de Saúl, vamos con David. Después David, Salomón, Salomón. Y y después luego de ahí se, se vi- divide el reino. se divide el reino, que vamos a hablar eso la siguiente semana. ¿Sale? De una vez adelantamos un poquito este momento. Salomón tuvo su hijo, era Jeroboam, ¿no? Jeroboam. Jeroboam. Y Jeroboam, ustedes ven ahí en el texto de Reyes, Jeroboam tiene que tomar una decisión. Jeroboam tiene que tomar una decisión y dice, tengo que, el pueblo me pide que le baje los impuestos y que les baje la opresión. ¿Sí? Se, acu- ¿Se acuerdan? Eh, a ver, perdón, hermanos, ya está ahí. Entonces decíamos, hermanos, Jeroboam tiene que tomar una decisión, ya es el hijo de Salomón. Tengo que
bajarle los impuestos y dejar de oprimir al pueblo, o atiendo mi yugo más fuerte a ellos, ¿no? Que les vaya peor. Los consejeros más viejos y más sabios le dicen, baja el yugo que hizo tu padre, ¿sí? Bájale a los impuestos, ayuda a tu pueblo, no seas mala onda. Pero los más jóvenes les dicen, no, 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 que vean tu poder y hazlo más fuerte. ¿A quién decide escoger, qué consejo escoge Jeroboam? El de los jóvenes. El de los Jóvenes. jóvenes. Sí, yo soy Un joven, gran hermano. error, Por eso no Samuel. se confía en los jóvenes. No, no, yo soy joven, hermano, y estoy aquí con ustedes. A los de la tercera edad. No, no, hermanos. Realmente aquí cuando se divide en dos reinos, Ajá. la nación, eh, siempre he pensado que fue por una rebelión que entre ellos, que como una guerra civil, Ujú, por eso es que se dijeron, no, yo estamos mejor de este lado y no de aquel. Entonces ya fue el norte y el sur, ¿no? Los que se ujú, dividen los dos reinos. ujú. Sí, realmente, hermano, en esta parte de la división de los reinos, pues sí, hay que decirlo con toda certeza. Pues Jorobán falló, también falló. Y el pueblo también falló. Porque al final el pueblo también no puede echarle toda la culpa a Jeroboam de esta división, ¿no? Es como si en una, por ejemplo, en una iglesia, digamos que la iglesia se dividió por culpa del pastor. ¿Qué pasa, no? Pero también cómo la iglesia, cómo reacciona y responde ante tal vez la incertidumbre y la falta de sabiduría del pastor, ¿no? No, no debería de desunirse, sino que al contrario, deberían de buscar una mejor solución. Pero sí, hermanos, tanto el pueblo como Jeroboam falló. Eso sí, Sí, es claro, ¿no? Eh, Lo más importante que hay que recalcar es que también habían dejado ya de estudiar la Torah, bueno, mm, lo que era los pliegos, los pergaminos que en ese entonces ujú, había escrito sí, por Moisés. sí, Entonces claro. se habían olvidado de eso y por lo tanto ellos buscaban pues o sus dioses en los dioses de otras naciones y por Ujú, eso se vino la decadencia también porque habían abandonado a Jehová. sí. Sí, sí, claro, ¿no? Y solamente hay unos, y de hecho eso es justamente si ustedes se van a Reyes, a Primera de Reyes y Segunda de Reyes, justamente es ahí cuando pueden ver que cuando la Biblia menciona que hay reyes buenos es porque muchos regresan a leer las escrituras, ¿no? sí, Entonces eso es bien interesante. Pero antes de pasar a esa parte, hermanos, recordamos, ese fue el punto de quiebre para que se dividiera en dos pueblos Israel, ¿no? Israel en el norte y Judá en el sur. Dicen Israel que hubo 19, todos los reyes fueron malos en Israel del norte, ¿no? Porque incluso ellos quisieron hacer su propio templo en el norte, pero pues al final las figuras de los templos eran dioses de otras de naciones, ¿no? atrás. Becerros, ¿no? Y es que hay una cosa importante, ¿no? Me hizo ahorita pensar, esta división del pueblo, de Dios, Ujú, dividido en dos reinos, imagínate las consecuencias que ocasionó esta división. ujú. ¿Cuánto más a una iglesia causa una división? Claro, no. Entonces las Ujú, consecuencias son fatales ujú. y esto es lo que, pues, es interesante leer todo lo que pasó en un lugar tanto del norte y lo que pasaba en el sur. Ujú. Sí, hermano, ahorita que dice esto, bueno, hay que también ser muy, en esta parte de las divisiones, también muy neutrales, ¿no? Porque al final también nuestra iglesia o nuestra rama de nuestra iglesia protestante, pues nace de una división, ¿no? Sí, Pero hay divisiones que son como hasta último término, pero son necesarias, ¿no? Como fue la reforma. Porque, por ejemplo, los católicos sí tienen muy, muy, muy arraigada la idea de que no puede haber división,
¿sí? Que eso es más pecado, es un pecado más fuerte, el pecado de división más fuerte que el ir en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, pues aquí al final lo que sí podemos ver en esta división de Israel y Judá es que fue una división no con una cuestión de una base doctrinal, una base fuertemente que tiene que hablar de la palabra de Dios y sus doctrinas de salvación. Aquí fue más una cuestión política, ¿no? Fue una cuestión más social incluso, ¿no? Como y ese tipo de divisiones pues no son justificables, ¿no? Entonces, vemos aquí, hermanos, ¿no? Israel en el norte y Judá en el sur. Y dentro de esos reyes de Judá dice que hubo 12 reyes malos y 8 reyes buenos, ¿sí? Y ya dijimos, ¿no? Muchos de ellos fueron buenos, no porque de la nada dijo, voy a empezar a seguir la voluntad de Dios, ¿no? Sino que se confrontaron con la Biblia y dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Estamos pecando. Fue por Dios, por su gracia y por su palabra que ellos fueron reyes buenos. No fue por ellos mismos. Entonces aquí vemos este modelo, me gustó mucho. Y al final ustedes ya vieron, el reino del norte, pues no le duró mucho el reino porque al final fue conquistado por Asiria. ¿Sí? Y el reino del sur todavía duró un poquito más de tiempo, pero al final también fue conquistado. ¿Sí? Conquistado por Babilonia. Y vamos a ver un poco más de esa historia la semana que viene. Pero bueno, hermanos, la verdad es que es muy importante tener todo este panorama. Muchas veces como iglesia no lo sabemos, ¿no? Y muchas veces decimos, que es algo que incluso sí le, este, sí le reconsidero al hermano Paul, que esta parte de que no sabemos la historia de Israel del Antiguo Testamento y que a veces decimos, no la leas porque lo que debe importarte es el Nuevo Testamento. No, yo creo que, y eso es algo que tenemos como iglesia cristiana de la Reforma, que nosotros ponemos al mismo par el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Obviamente en el Nuevo ya reluce más la figura de Cristo y eso está muy, muy, muy padre. Pero al final también en el Antiguo siempre señaló también a Jesucristo, ¿no? Y al menos de esta última cosa que podemos señalar es que a pesar de que hubo reyes malos, hubo reyes buenos, eh, todos fallaron. Pero el que nunca iba a fallar es nuestro rey que salvó y reina hoy desde la eternidad, nuestro rey Cristo, ¿no? Cristo es nuestro rey, ¿sale? Y ese rey no falló. Y ese rey ahora reina desde las alturas, glorificado, y ese rey hay que darle la honra y la gloria. Más que a David, ¿no? Más que a Salomón, que fue muy sabio, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Entonces, todas estas figuras siempre señalan a Jesús, hermanos. Siempre nos señalarán a Jesús. ¿Sí? Y bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la historia. Primero Dios, la semana que viene ya terminamos la historia del Antiguo Testamento, ¿sale? Para poder dar paso a la historia en el Nuevo Testamento, hermanos. Y al final vamos a ver constantemente que es importante la historia para poder acercarnos a la Biblia. Aquí no estoy dándoles una lección de historia así muy detallada porque realmente para eso yo creo que nos deberíamos de tardar fácil de... 5 años. No, sí, 5 años, puede ser más, hermano, ¿no? Sí, pero al menos sí ¿cómo se puede decir? Cuando untamos el pan. Una... este... Una probadita, una palmadita, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Cuando le ponemos mantequilla al pan, ¿cómo se dice eso? Una embarradita, ¿no? Una embarradita de la historia del Antiguo Testamento, Una hermanos. mirada rápida. Una mirada rápida y ya depende de ustedes también si quieren profundizar más, ¿no? Es mejor leer todos los libros, leerlos bien. Yo me acuerdo que una vez me decía el pastor Emanuel, si vas a dar tu predicación de Samuel,
léete todo Samuel, ¿verdad? Léete todo Samuel para que puedas entender mucho mejor el texto. Y me acuerdo que el pastor Emanuel y yo hicimos una afirmación, ¿no? Cuando estábamos viendo esta parte de Samuel. Y decíamos, oye, es que si ves a Samuel, también Samuel fue un profeta, pero también fue eh, un, eh, un juez y aparte sacerdote, ¿no? Y yo dije, ah, sí, pues lo voy a usar para la predicación. Ya después terminé de leer todo Samuel y me di cuenta que Samuel no fue sacerdote. No fue sacerdote. Porque a la par había todavía otros sacerdotes que no fueron buenos, pero estaban ahí esos sacerdotes. Entonces te das cuenta que si lees bien completamente los libros, puedes todavía profundizar más luego en tus enseñanzas y después hasta en tus predicaciones, hermanos, ¿no? Entonces, hay error mío, ¿sí? Error mío que no leí todo, pero ahora me sirve más y ahora que ya leí todo Samuel, pues ya no puedo agregar cosas que tal vez no aparecen, ¿verdad? Porque sí nos pasa, como decíamos, no somos observadores, no leemos bien y a veces confundimos ciertas cosas, como ahorita que yo me confundí, ¿no? Con los hijos de Eli y los hijos de Samuel, ¿verdad? Entonces, sí, hermanos, sí, ahí es importante, hermanos, es importante que veamos el Antiguo Testamento y que lo leamos y que al menos estemos familiarizados con el Antiguo Testamento. ¿Sale? Bueno, hermanos, pues creo que sería todo. No sé si alguien de ustedes quisiera agregar algún comentario, este, eh, algo que quisiera aportar. Yo sé que nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Male, pues es que ellos ya han estado muy empapados de esto. Yo creo que ya, han estudiado más a profundidad estos temas. Pero por ejemplo, ustedes, Elvia, hermana Juanita, hermana Columba, hermana José, no sé si les surgió allí alguna duda de esta historia que hemos estado viendo antes de que terminemos. Una pregunta, Fer, ¿pudiste grabar esta de ahorita? Sí, Lo que hermana. pasa es que me saca y me mete mi internet, Ah, anda fallando, hijo. sí. Por eso no pude poner muy bien atención, por eso casi no participé, pero lo voy a volver a ver y para la siguiente semana si tengo dudas te aviso. Sí, hermana, está grabándose, hermanos, ¿sí? Para que igual, si a lo mejor se les fue ahí una cosa o algo que no apuntaron, ahí lo vean. Y también esta presentación se sube junto con las demás para que las tengan también ahí a la mano en la nube de Drive, ¿sale? Les paso el link para que se metan y ya están todas las presentaciones junto con el libro que estoy usando para hablar acerca de esta historia de Israel del Antiguo Testamento, ¿sale? Ahí está el libro completo, ¿sí? Porque aquí incluso el libro todavía profundiza mucho más, hermanos, ¿sale? Pone citas bíblicas, pone textos bíblicos, pone reflexiones bíblicas y si quieren profundizar más, ahí les voy a dejar todo esto. Y los videos de las clases pasadas a partir de 2 semanas atrás ya están también en YouTube, ¿sale? Para que también los puedan observar, hermanos. Pero por favor también, hermanos, bueno, en el caso de la hermana Juanita también me dijo, que no, que es por su internet, pero también, hermanos, por favor, a pesar de que se grabe, estén aquí, por favor, estén aquí. Es lo que habíamos quedado la vez pasada, ¿sale? Entonces, bueno, gracias, hermana Juanita. Sí, Hermana, gracias, Fer. sí, no se preocupe, hermana Juanita. Elvia, hermana Columba, ¿no tienen ahí alguna duda? Algo que se les haya o se entendió bien? ¿O ya se sabían todo esto, hermanas? Si no, para que ustedes luego den la clase. Hermana José, no, su micrófono está apagado. Hágala así como le hizo hace ratito. Muéstrenos que no fue accidente, que sí es profesional. Si en el microfonito le da así toque, ándele, está hermana. Muy bien, está hermana, ya la oigo. Oye, hermano, de los 19 reyes, ¿son 12 malos y 8 buenos? De los 19 reyes en Israel del Norte, todos fueron malos. Sí. Todos fueron malos, no hubo buenos. Ajá.
Acuérdese, hermana, que en Israel, después de Salomón, se dividió y en el norte se hizo una nación y en el sur se hizo otra nación. Israel se llamaba en el norte y Judá en el sur. En el norte hubieron 19 reyes y todos Y fueron los malos. 19. Todos fueron malos, hermana. ¿Sí? Y en Judá 20. Y en el Gracias. y en el Judá, pues En Judá, básicamente 20. fueron 20. 8 buenos y 12 malos. Ajá. Les voy a poner otra vez la diapositiva para que la vean. De todos modos, para que la vean. De todos modos, hermanos, estas diapositivas, como les digo, van a estar en la nube de Drive. Entonces, Judá en el sur, 12 reyes malos y 8 reyes buenos. ¿Sí? Y en el norte, los 19 reyes fueron todos malos. ¿Sí? Muy bien, hermana. No, sí, ¿esa es su única duda, hermana? Sí, gracias. No, ¿de qué, hermana? Dios le bendiga. Gracias a Dios. Igualmente. Bueno, si no hay más ¿Te dudas, puedo hermanos. dejar una tarea? Manda, hermano Manuel. ¿Te puedo dejar una tarea? Ah, sí, a ver, dígame. Ponte a estudiar todo el Antiguo Testamento para que prepares sermones y se toquen esos en la iglesia, para que Ah, también sepan la historia. claro, sí, sí, hermano. De hecho, pues por eso ve que desde que empecé en Emanuel he predicado puro Nuevo Testamento, ¿no? Y hasta apenas en este mes es donde empecé con el Antiguo Testamento y dije, pues vamos a empezar con algo fácil, ¿no? Con Jonás. Bueno, entre comillas fácil, ¿no? Porque fácil sí porque es pequeñito. Pero digo, también hay que estudiar el Antiguo Testamento y por eso a partir de estos domingos vamos a estudiar más Antiguo Testamento si Dios nos los permite, hermano. Con Jonás, algunos profetas, ¿no? Estaría muy Es que bueno. son interesantes y tienen Ujú. mucho de enseñanza para nosotros. Claro, sí, hermano, no, y sobre todo también nos ayudan justamente a poder profundizar en nuestra fe y justamente porque también luego hay muchas situaciones también erróneas en la iglesia que a veces nacen por una mala comprensión del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, sí, tiene razón, es muy importante leer también el Antiguo Testamento y primero Dios, si así nos los permite, pues vamos a seguir estudiándolo y por eso agarré Jonás y es el que nos estamos estudiando ahorita primero. Y vamos a acabarlo primero Dios en este próximo mes, ¿no? Entonces, Sí. para empezar con más. Gracias. No, gracias a usted, hermano. Gracias por su observación. Muy bien, hermanos, pues si no hay dudas o no hay más comentarios, pues vamos a orar, ¿no? Me gustaría que pudiéramos orar. Y voy a pedirle a mi hermana José si nos puede ayudar a terminar con una oración. ¿Sí, hermana José? Sí, cómo no. Gracias. ¿Sí me oyen? Sí, hermana. Sí se oye. Ah, Sí se oye.